Estoy un poco malo de la garganta. ¿Se escucha bien? Gracias por venir a esta hora que entiendo que es complicada, las 5. ¿Este se oye mejor? Sí. Es un poco complicada las 5, la hora pico y la amenaza de lluvia de esta época. Agradecer a toda la gente que ya agradeció a Mauricio, pongo idem, y agradecer a Iván, que de alguna manera es una de las personas responsables de que el libro esté editado sin que él lo sepa, porque justamente un día que lo vi me contó que había leído Gasolina, que tenía entonces otro título, y bueno, yo no había pensado que fuera un texto que de alguna manera pudiera tener tanto éxito pues entre los lectores. Entonces, después de eso me vino un poco la idea de que posiblemente Gasolina se pudiera publicar como un texto independiente. Luego lo hablamos con los editores. Pensamos que era un muy buen experimento sacar un libro pues de bolsillo, es un libro que se puede guardar aquí en el bolsillo, directamente, un libro que además fuera barato, que pudiera costearse de una manera barata y que se pudiera leer de un tirón. Esto para mí es muy importante. A mí nunca me han gustado los libros que como en la página 10 dices, tengo como 2 horas leyendo, ¿qué ha pasado? ¿No? A menos que por supuesto sea La Montaña Mágica, pero bueno, con la Montaña Mágica no sucede eso. Entonces, el proyecto que hemos hecho con Nito ha sido muy bueno. He publicado 3 libros hasta ahora, y este ha sido el libro más leído de los otros 2 que he tenido, y ha sido gracias a la distribución que le ha dado Nito, que aunque es una editorial independiente, que bueno, resulta que está ahora en todo el país, creo que vas al Oxxo y está ahí en la sección. Ojalá. No, bueno, pero está en Tijuana, Juárez, en las gasolineras, ha tenido mucho éxito ahí. Entonces, creo que Gasolina puede sentar un paradigma como de tipo de edición y de tipo de texto que se puede comercializar, y estoy muy orgulloso de estar aquí presentándolo. Ahora, hablando un poco de el origen del libro, Iván ya ha comentado algunas cosas. Pues bueno, nació hace como 6 años más o menos. Voy a volver a contar la misma anécdota que Mauricio y algunos aquí ya escucharon, pero de modo. Hace como unos 6 años yo tenía un amigo que se llamaba Mauricio, y teníamos una broma, no sé si te acuerdas tú que teníamos esa broma, siempre decíamos cuando alguien llegaba con la nueva novela de Carlos Fuentes, que ya no me acuerdo ni siquiera de los títulos, nosotros decíamos siempre, bueno, y no sé, todas las familias felices se parecen, ¿no? Y entonces empezaban a hablar de la novela. Entonces mi amigo y yo decíamos, ¿y tiene persecuciones en lancha? Entonces siempre se quedaban y decían, no tiene persecuciones en lancha. Entonces decíamos, bueno, entonces no nos interesa. Pero más que una broma parricida, que no pretendía hacerlo, es más bien una postura que teníamos como jóvenes medio punks, medio anarcos, ya no lo somos desafortunadamente, de decir que había una especie de tendencia en la literatura mexicana que era muy pretenciosa y que nos parecía en aquel entonces soporífera en muchos sentidos, y la broma en realidad nació porque Mauricio y yo éramos adictos a un videojuego que se llamaba Grand Theft Auto, que había como varias series. Entonces en Grand Theft Auto había persecuciones en lancha, obviamente, ¿no? Y decíamos que era triste que la literatura se creara en un producto cultural de unos pocos, que la utilizaran como una especie de bandera para despreciar otras expresiones de la cultura. Y bueno, en aquel entonces todavía no se ponía de moda la palabra hipster, pero sí, pues eran unos hipsters. Y hicimos esta broma, escribíamos una revista underground, que ya no es underground, tristemente, y siempre hacíamos estos chistes en los artículos, en las reseñas. Nosotros escribíamos las cartas al editor,
escribíamos todos los personajes que escribían en la revista que no existían. Inventamos a un tipo que era un coreano que mandaba reseñas de cine, de Corea del Norte, que era así como Erin Brockovich. Entonces, a una mujer alienada lucha contra el capitalismo, y bueno, hacíamos este tipo de cosas, y ahí empezó a surgir eso. Y el chiste fue volvernos una especie como de roll gag en los blogs. Manejábamos muchos blogs en aquel entonces. Yo escribía todo el tiempo en el blog. Estábamos haciendo crítica de la literatura, pues, de una manera muy pedestre, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, así fue. Ya para el 2007, pues yo no tenía nada que hacer, no tenía empleo, y estaba pues condenado a la destrucción. Y en una de esas cosas que hablábamos, pues con una chela, supongo, o con un té, no sé, dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos una historia donde verdaderamente haya una percepción en lancha? Y entonces, como Mauricio siempre tenía novia y siempre estaba tomando clases de tango o salsa, él sí tenía amigos y yo no, pues obviamente la labor cayó en mí. ¿Está sonando el teléfono? Sí, bueno. Entonces, bueno, me puse a escribir la historia, pero hablando, porque salían muy buenas ideas de este tipo de conversaciones, decíamos, es increíble que desde 1988 o 89, creo, cuando se fundaron las becas del FONCA, todos los escritores más o menos mainstream y muchos que pasaron al olvido, tuvieron o gozaron de una beca del Estado que se paga con nuestros impuestos, ¿no? Entre ellos yo, por supuesto, lamentablemente, no estoy limpio. Entonces, ¿cómo es posible que toda esta gente escribiendo literatura en México desprecie de pronto que durante un año pues les estuvieron dando una lana y ni siquiera lo mencionen, ¿no? Hay como una especie como de vergüenza, de opacidad a la hora de hablar de las becas del FONCA. Y bueno, por supuesto, ser becario del FONCA o los encuentros de literatura del FONCA, que son unas cosas increíbles. Aquí llega mi amiga Mariana, que ha tenido que parecer una hora. Ella le llama los Juegos del Hambre, en honor a una trilogía de libros ahora muy famosa. ¿Cómo es posible que nadie escriba sobre eso? Porque a veces pasan cosas como muy divertidas, y en el fondo en realidad son aburridísimos los encuentros del FONCA. Siempre es lo mismo. Entonces, la tercera premisa que teníamos, bueno, hablando un poco con Mauricio sobre esta historia que quería escribir, era que los encuentros del FONCA eran como el Día de la Marmota, una película con Bill Murray que se llamó en español Hechizo del Tiempo. Entonces llegas al FONCA, pasa todo, te envileces, despiertas al día siguiente y todo es exactamente igual, y como al segundo o tercer día tienes la idea de que no te vas a lograr ir de Veracruz o de Querétaro, donde estás, a menos que hagas todo bien, ¿no? Que se rompa el hechizo que tu tutor te ame, que todo el mundo te ame, que triunfes en las mesas estas interdisciplinarias donde la gente habla de sus proyectos, y entonces ya tú puedes ir, pero bueno, nunca pasa. Afortunadamente no es así, y el domingo pues estás ahí sintiéndote muy mal en un autobús rodeado de gente que tiene iPads y Macs y iPhones y cosas así. Y bueno, me parecía que era algo que tenía que escribirse. Pero ahora el problema y aquí voy con un asunto, mis dos libros anteriores nunca aparece nadie que sea escritor. Siempre me pareció despreciable los escritores que hablaban de ser escritores, ¿verdad? Entonces, aquí había otro problema además, que hay como dos posturas de escritores que escriben sobre escritores. Una es, pues como todo el tiempo ponerse a sí mismo como una persona súper inteligente, ¿no? Las historias de escritores siempre se tratan de un tipo que está escribiendo en su casa, se enamora de la vecina y él es muy inteligente y después a todo el mundo y no tiene que comer. O viene el escritor que hace lo mismo pero sí tiene que comer, ¿no? Entonces, era la otra premisa para empezar a escribir esta historia, era como tratar de ser escritores más o menos reales, satirizar un poco las actitudes de los jóvenes escritores veinteañeros que se creen no ser tocados de los dioses, y en el fondo pues a los 20 años uno no puede ser más que no voy a decir nada, están mis amigos veinteañeros, pero entonces
Sí, pues uno es un gaznápiro a los 20 años, uno se cree como que es el próximo Carlos Fuentes, pero conforme te van dando golpes la vida y te enfermas de cosas y cosas así, pues bueno, vas a tener una actitud como más realista al respecto. Entonces, basándome en todas estas cosas, comencé a escribir Gasolina, y lo importante era que la gente pues, no se quedara dormida a la segunda página, porque si yo describiera lo que es un encuentro del Fonca como es, pues es algo, en serio, muy aburrido. Entonces tenía que haber empecé a utilizar otros géneros, porque los escritores que pretendemos ser autores, es decir, que no queremos escribir como Stephen King y que tenemos pretensiones literarias, siempre admiramos de alguna manera a los escritores de ficción pulp, aquellos que escriben novelas policíacas, que escriben con facilidad, ¿no? Uno de mis héroes es Mikey Spillane, que su primera novela, I the Jury, la escribió creo que en una semana, ¿no? Es muy mala, por cierto, pero bueno. O Simenon, que no sé cómo se pronuncia, que escribía sus novelas en 10 días, y estuve muy obsesionado con este sujeto, a tal grado de que ahora lo detesto. Y bueno, yo dije, yo quiero escribir algo así, quiero escribir algo que fluya de un momento a otro, que tenga muchísima acción y que además tenga pues una carga satírica, porque al final de cuentas lo importante de Gasolina, creo yo, está en la sátira, en algo que ya mencionó Iván, que me interesa satirizar pues el sistema de becas. Además tengo autoridad moral para hacerlo, o sea, puedo satirizar este sistema desde dentro, satirizar a los escritores jóvenes, como ya lo dije, satirizar un poco de actitudes de moda que hay ahora. Por ejemplo, este asunto de la literatura del narco, del escritor del norte que es muy malo, muy viril y se la pasa siempre con una caguama en la mano y es muy macho, y este tipo de cosas. Y bueno, hay uno de los personajes que es así, totalmente es un personaje de ficción, ¿verdad? Sí, al grado que hace como 2 o 3 días me escribió muy enojado diciéndome que me dijo, ya leí lo que escribiste y bueno, sí, te voy a matar y estoy amenazado de muerto. En cualquier momento pueden llegar unos sicarios aquí y pues, lamento que sean ustedes. Espero que lleguen por atrás, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué?